Durante más de 2 décadas, Benito Mussolini gobernó Italia con un régimen fascista que dejó al país en ruinas. Mientras su pueblo sufría hambre, represión y guerra, él mantenía privilegios junto a su amante Clara Petacci. La distancia entre el líder y la población creció hasta hacerse insostenible. En 1945, cuando la derrota era inevitable, Mussolini intentó huir del país. No lo consiguió. Fue detenido junto a Petacci por los partisanos en el norte de Italia. No había margen para negociaciones ni para tribunales. La decisión fue rápida, una ejecución inmediata que pusiera fin al símbolo del fascismo. ¿Por qué los partisanos eligieron un fusilamiento sumario en lugar de un juicio público? ¿Qué significaba para Italia que Petacci compartiera ese final? ¿Cómo la caída de Mussolini quedó grabada como uno de los actos más brutales del cierre de la guerra? El rugido negro, el nacimiento del poder fascista. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació en julio de 1883 en Predapio, una pequeña localidad del norte de Italia situada en la región de Emilia-Romagna. Provenía de un hogar humilde de la clase trabajadora. Su padre, Alessandro, era herrero y defendía ideas socialistas radicales inspiradas en figuras como Karl Marx y Giuseppe Garibaldi. Su madre, Rosa Maltoni, era maestra de escuela primaria y practicaba un catolicismo estricto. De esa combinación surgió una influencia decisiva que moldeó al joven Benito: la agitación política heredada del padre y la disciplina autoritaria transmitida por la madre. Durante su juventud, Mussolini mostró un temperamento violento y conflictivo. Asistió a varias escuelas católicas, pero fue expulsado en reiteradas ocasiones por conductas agresivas. En una ocasión atacó a un compañero con un cuchillo, lo que llevó a su expulsión definitiva de un internado salesiano. A pesar de esa inclinación hacia la confrontación, demostró capacidad para la escritura y la oratoria, cualidades que cultivaría con esmero y que, más tarde, se convertirían en sus principales herramientas políticas. Tras completar estudios que lo habilitaban como maestro, ejerció brevemente en escuelas rurales, aunque pronto abandonó la docencia para dedicarse al activismo. En 1902, emigró a Suiza, evitando así el servicio militar obligatorio. Allí se unió a círculos de exiliados socialistas y anarquistas, participó en manifestaciones y huelgas y fue detenido en varias ocasiones por la policía suiza. Durante este tiempo leyó con atención a pensadores como Friedrich Nietzsche, Georges Sorel y Vilfredo Pareto, cuyas teorías sobre la violencia, la acción directa y las élites políticas marcaron profundamente su pensamiento. Regresó a Italia en 1904 para cumplir con el servicio militar y, tras ello, intensificó su compromiso político a través del periodismo. A partir de 1909 colaboró con periódicos socialistas en Trento, un territorio entonces bajo dominio austrohúngaro. Sus escritos atacaban abiertamente a la monarquía de los Habsburgo, lo que derivó en encarcelamientos y expulsión de la región. En 1912, fue designado director del diario Avanti, órgano oficial del Partido Socialista Italiano. Desde esa posición convirtió el periódico en una herramienta poderosa de propaganda, defendiendo huelgas, agitación obrera y un discurso antimilitarista. En ese momento era visto como uno de los dirigentes más prometedores del socialismo italiano. El estallido de la Primera Guerra Mundial alteró radicalmente su trayectoria. El Partido Socialista mantuvo una posición neutralista, pero Mussolini rompió con esa línea y defendió la intervención de Italia. Sostenía que el conflicto podía transformarse en una oportunidad revolucionaria y nacionalista. En noviembre de 1914 fue expulsado del partido. Fundó entonces el periódico Il Popolo d'Italia, financiado por sectores industriales italianos y por el gobierno francés, interesados en arrastrar a Italia hacia la guerra junto a la Entente. Desde sus páginas defendió el intervencionismo y el nacionalismo. En 1915, Italia declaró la guerra a Austria-Hungría y Alemania. Mussolini se alistó voluntariamente y combatió como sargento en el frente alpino. En 1917 fue herido en un accidente con un mortero y quedó fuera de servicio. La experiencia en las trincheras reforzó su visión de la violencia como motor de transformación social y de la disciplina militar como modelo ideal de organización política. Con el armisticio de 1918 Italia se enfrentó a una crisis profunda.
El país había sacrificado recursos y vidas, pero los tratados de paz no otorgaron las recompensas territoriales prometidas, lo que generó la percepción de una victoria incompleta. A ello se sumaron inflación, desempleo y creciente agitación social. Entre 1919 y 1920 se vivió el llamado Bienio Rojo, marcado por huelgas generales, ocupaciones de fábricas y levantamientos campesinos inspirados en la Revolución Rusa. Las élites económicas temían un colapso del orden liberal. Fue en ese clima donde Mussolini fundó en marzo de 1919 los Fasci Italiani di Combattimento. El movimiento reunió a excombatientes, nacionalistas radicales y sectores desencantados con el parlamentarismo. Su programa era ambiguo, con propuestas sociales aparentemente progresistas mezcladas con un discurso ultranacionalista. La seña de identidad del grupo fue el uso sistemático de la violencia política. Sus militantes, conocidos como camisas negras por su uniforme, emprendieron ataques contra sindicatos, cooperativas y sedes socialistas. Estas acciones contaron con tolerancia e incluso apoyo de autoridades locales y empresarios. En las elecciones de 1919, el movimiento obtuvo resultados insignificantes. Sin embargo, el contexto de violencia y la debilidad del gobierno liberal permitieron que Mussolini creciera políticamente. En 1921 reorganizó los Fasci en el Partido Nacional Fascista y ese mismo año resultó elegido diputado. La alianza con liberales y conservadores le dio legitimidad parlamentaria, mientras las camisas negras continuaban debilitando a sus adversarios en las calles. El momento decisivo llegó en octubre de 1922. Tras semanas de disturbios y huelgas, los fascistas planearon la marcha sobre Roma como demostración de fuerza. Aunque las columnas movilizadas eran reducidas y mal armadas, el contexto político favoreció la maniobra. El gobierno de Luigi Facta pidió al rey Víctor Manuel III declarar el estado de sitio, pero el monarca se negó, temiendo una guerra civil y la deslealtad del ejército. El 29 de octubre, el rey encargó a Mussolini la formación de un nuevo gobierno. El líder fascista llegó a la capital en tren y fue designado primer ministro con 39 años de edad. Desde entonces inició un proceso gradual de concentración de poder. Al principio mantuvo una fachada parlamentaria, pero tras el asesinato del diputado Giacomo Matteotti en 1924, crimen vinculado a militantes fascistas, decidió avanzar hacia la dictadura abierta. En enero de 1925 proclamó oficialmente el régimen fascista. Desde ese momento consolidó su figura como Il Duce. Prohibió partidos de oposición, limitó la libertad de prensa, instauró censura generalizada y reforzó el aparato represivo mediante la Organización para la Vigilancia y la Represión del Antifascismo. Desmanteló las instituciones democráticas y estableció un sistema de partido único. La propaganda exaltaba su imagen constantemente, mientras impulsaba grandes obras públicas y campañas de movilización social. El fascismo se presentó como alternativa radical frente al liberalismo y al socialismo, basado en nacionalismo extremo, disciplina y subordinación al Estado. En menos de una década, Mussolini había pasado de agitador socialista marginado a dictador absoluto de Italia. Su ascenso fue producto de la violencia organizada, de alianzas con sectores poderosos y de la manipulación del descontento social que siguió a la Gran Guerra. Deseo prohibido. Clara Petacci junto al dictador. Clara Petacci nació en Roma en febrero de 1912, en el seno de una familia acomodada con firmes convicciones católicas. Su padre, Francesco Saverio Petacci, ejercía como médico vinculado a la Ciudad del Vaticano, lo que otorgaba a los suyos una posición social distinguida y acceso privilegiado a los círculos eclesiásticos. Su madre, Giuseppina Persichetti, provenía también de un ambiente burgués conservador. Clara creció rodeada de disciplina, educación esmerada y estabilidad material, condiciones que le permitieron integrarse con naturalidad en los espacios culturales y sociales de la clase media alta romana. Desde pequeña, mostró una inclinación marcada hacia la religiosidad y la obediencia, en un tiempo en que Italia vivía cambios políticos y sociales acelerados tras la consolidación del régimen fascista. Durante la adolescencia,
Clara desarrolló una admiración intensa por Benito Mussolini, cuya figura era omnipresente en la propaganda oficial. El Duce aparecía a diario en periódicos, noticiarios y carteles, proyectado como símbolo de fuerza nacional y líder indiscutido. A pesar de su juventud, Clara comenzó a escribirle cartas en tono fervoroso, donde expresaba devoción absoluta. Cuando en 1926 Mussolini sobrevivió a un atentado en Roma, Clara, con apenas 14 años, escribió una misiva en la que manifestaba su deseo de haber estado presente para protegerlo. Ese episodio revela que desde muy temprano concebía al líder fascista no solo como referente político, sino como figura personal idealizada. El primer contacto directo ocurrió en 1932. Clara viajaba con su madre y su hermana hacia la costa de Ostia cuando reconoció al propio Mussolini al volante de un automóvil deportivo rojo. Lo siguió hasta la playa y consiguió entablar unas palabras con él. Aquel encuentro casual derivó pronto en una relación más cercana. Pocas semanas después, Clara fue recibida en el Palacio Venecia, sede del gobierno fascista en Roma, donde el dictador mantenía audiencias y desde cuyo balcón pronunciaba discursos multitudinarios. Lo que había comenzado como un gesto impulsivo terminó convirtiéndose en un vínculo que fue profundizándose de manera continua. En 1934 contrajo matrimonio con Riccardo Federici, un oficial de la aeronáutica militar. La unión fue breve y conflictiva, en gran medida porque la relación con Mussolini ya existía de forma paralela y cada vez más estrecha. En 1936, con la separación matrimonial consumada, Clara se convirtió en la amante reconocida del dictador, en plena etapa de expansión imperialista italiana en África y de acercamiento con Alemania. Desde entonces permaneció a su lado hasta el derrumbe final del régimen en 1945. El vínculo con Mussolini otorgó a Clara y a su familia privilegios tangibles. Su padre recibió ascensos y ventajas profesionales, asegurando contratos y pacientes influyentes gracias a la cercanía con el régimen. Su hermano Marcello participó en negocios favorecidos por el Estado, protegido de investigaciones incómodas. Su hermana Miriam encontró acceso a la industria cinematográfica nacional, controlada por la maquinaria cultural fascista. Clara, por su parte, obtuvo residencias, automóviles de lujo y una asignación generosa que le permitía sostener un estilo de vida ostentoso. La acumulación de beneficios en torno a la familia Petacci se convirtió con el tiempo en ejemplo visible de los excesos del poder fascista y alimentó un resentimiento social que se extendió en los años de guerra. La relación, sin embargo, no se limitó a ventajas materiales. Mussolini encontraba en Clara un refugio íntimo constante. A diferencia de otras relaciones ocasionales, en ella halló estabilidad y compañía diaria. La correspondencia privada muestra que recurría a Clara para expresar cansancio, frustraciones y quejas personales que no compartía ni con su esposa, Rachele Guidi, ni con sus colaboradores más cercanos. La comunicación entre ambos era continua, con llamadas diarias, incluso en medio de reuniones oficiales. Clara representaba para él un apoyo emocional permanente y le ofrecía una lealtad sin fisuras en todas las etapas de su vida política. Aunque su papel no tuvo carácter institucional, la presencia de Clara influyó en el entorno íntimo del dictador. No existen pruebas documentadas de participación suya en decisiones militares o en debates estratégicos, pero su cercanía cotidiana evidenciaba hasta qué punto el poder fascista se rodeaba de favoritismos y de privilegios familiares. En el plano simbólico, Clara encarnaba los excesos de un régimen que utilizaba los recursos del Estado para satisfacer intereses privados y proteger a círculos allegados. La proyección pública de la relación fue gestionada con discreción. Mussolini mantuvo su matrimonio formal con Rachele Guidi y la propaganda oficial promovía la imagen de una familia tradicional, modelo para la sociedad italiana. No obstante, entre la clase dirigente y los círculos sociales de Roma era conocido que Clara desempeñaba el papel de compañera sentimental del dictador. Los beneficios visibles otorgados a su familia terminaron filtrándose hacia la opinión popular, consolidando la percepción de que era símbolo evidente de la corrupción fascista. Con el colapso del régimen en septiembre de 1943 y la creación de la República Social Italiana en el norte bajo ocupación alemana, Clara permaneció fielmente junto al Duce. A medida que se derrumbaban estructuras políticas y militares,
y que antiguos aliados huían o se distanciaban, ella lo acompañaba en sus desplazamientos y en sus momentos de mayor vulnerabilidad. El deterioro físico del líder y la pérdida de poder no modificaron su decisión de permanecer a su lado. En abril de 1945, cuando las tropas aliadas avanzaban y los partisanos italianos recuperaban territorio, Mussolini intentó huir hacia Suiza con un convoy de funcionarios y soldados alemanes. Clara insistió en viajar con él, rechazando advertencias de familiares y amigos que le pedían salvarse por separado. Su determinación de compartir el destino del dictador fue absoluta y marcó los acontecimientos finales. El trayecto vital de Clara Petacci ilustra cómo una relación personal podía transformarse en elemento inseparable de la vida política de un régimen. Lo que comenzó como admiración adolescente se convirtió en compañía íntima constante, con implicaciones directas en el ascenso social de toda su familia y en la imagen pública del fascismo. Su presencia al lado de Mussolini, tanto en los años de mayor poder como en la decadencia, la convirtió en protagonista involuntaria de uno de los episodios más recordados de la historia italiana contemporánea. La caída del coloso. El régimen se desmorona. El régimen fascista de Benito Mussolini comenzó a mostrar signos claros de desgaste hacia finales de la década de 1930, debilitamiento que se intensificó con la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial. La política exterior expansiva, concebida para proyectar a Italia como potencia mediterránea, terminó exponiendo las fragilidades estructurales del sistema. Las campañas militares emprendidas bajo la dirección del Duce se saldaron con derrotas repetidas que, acumuladas, aceleraron el colapso político interno del Estado fascista. En el verano de 1940, Mussolini decidió intervenir en el conflicto mundial al lado de Alemania, convencido de que la guerra sería breve y de que Italia podría obtener ganancias territoriales con un esfuerzo limitado. La primera ofensiva en Grecia, lanzada desde Albania en octubre de aquel año, reveló lo contrario. Las fuerzas italianas fueron rechazadas por el ejército griego y retrocedieron hacia territorio albanés. La incapacidad de sostener la operación quedó en evidencia hasta que, meses después, tropas alemanas intervinieron directamente y ocuparon Grecia. El episodio mostró la debilidad logística y organizativa de las fuerzas armadas italianas. En el norte de África, la situación no fue mejor. En septiembre de 1940, las tropas italianas invadieron Egipto desde Libia, pero pronto fueron derrotadas por el ejército británico, que capturó un número enorme de prisioneros. La llegada del Afrika Korps alemán bajo el mando de Erwin Rommel alivió temporalmente la situación, aunque al precio de confirmar la dependencia total de Italia respecto a Alemania para sostener la guerra. La derrota definitiva llegó en la batalla de El Alamein en 1942, seguida de la retirada general hacia Túnez y la rendición de las fuerzas del Eje en el norte de África. En el frente oriental, Italia envió un contingente que terminó enfrentando pérdidas devastadoras. El cuerpo expedicionario en la Unión Soviética, ampliado luego a un ejército completo, fue aniquilado durante el invierno de 1942 a 43 en los combates asociados a la batalla de Stalingrado y la retirada del río Don. Más de la mitad de los soldados italianos desplegados murieron, desaparecieron o fueron capturados. El impacto de esas pérdidas sobre la moral nacional fue profundo y minó aún más la legitimidad del régimen. Mientras tanto, el frente interno se deterioraba sin pausa. La economía, frágil desde antes de la guerra, colapsó bajo el peso del esfuerzo bélico prolongado. Los bombardeos aliados destruyeron instalaciones industriales y portuarias, afectando gravemente la capacidad productiva y causando víctimas civiles en las principales ciudades. La escasez de alimentos y combustibles se volvió crónica, y el descontento se extendió tanto entre la población como dentro del partido fascista, las fuerzas armadas y la misma monarquía. El desembarco aliado en Sicilia en julio de 1943 marcó el golpe definitivo. La operación se inició el 9 de julio con un despliegue masivo de tropas británicas y estadounidenses. La defensa italiana fue débil y en muchos lugares la población recibió a los invasores como liberadores. Palermo cayó el 22 de julio, confirmando la incapacidad del régimen para defender el territorio nacional.
Ante la inminencia de un colapso total, las maniobras políticas internas se aceleraron. El 24 de julio se reunió en Roma el Gran Consejo Fascista. Por primera vez en 2 décadas, la máxima instancia del partido cuestionó abiertamente a Mussolini. Dino Grandi, veterano dirigente y diplomático, presentó una moción que devolvía al rey Víctor Manuel III el control supremo de las Fuerzas Armadas. La votación resultó favorable a la propuesta, lo que implicaba un rechazo directo a la autoridad personal del duce. El 25 de julio Mussolini acudió al Palacio Real para informar al rey. Víctor Manuel lo recibió con frialdad y le comunicó su destitución inmediata. En su lugar fue designado el mariscal Pietro Badoglio. Al abandonar el palacio, Mussolini fue arrestado por los carabineros y trasladado bajo custodia militar a un lugar secreto. El nuevo gobierno de Badoglio inició negociaciones con los aliados y firmó un armisticio que fue anunciado públicamente el 8 de septiembre de 1943. Italia salió formalmente de la guerra contra ellos, pero el país quedó sumido en el caos. Las tropas alemanas, preparadas de antemano, ocuparon rápidamente gran parte del territorio, desarmaron al ejército italiano y establecieron un control directo sobre las regiones estratégicas. Mussolini, todavía prisionero, fue trasladado en varias ocasiones hasta terminar recluido en el Hotel Campo Imperatore, en el macizo del Gran Sasso. El 12 de septiembre, comandos alemanes al mando de Otto Skorzeny ejecutaron la Operación Roble. Utilizando planeadores, aterrizaron junto al hotel, sorprendieron a la Guardia Italiana y liberaron a Mussolini sin disparos. El dictador fue llevado a Alemania, donde se reunió con Hitler. El líder alemán lo convenció de regresar a Italia para encabezar un nuevo estado en el norte, bajo tutela alemana. El 23 de septiembre de 1943 se anunció oficialmente la creación de la República Social Italiana con sede en Salò, a orillas del lago de Garda. Este régimen funcionaba en la práctica como un estado títere, sin soberanía real. Las instituciones fascistas fueron reconstruidas en el papel, pero todas las decisiones importantes dependían de los mandos alemanes. La República de Salò se caracterizó por la represión y la violencia política. Se reorganizó la milicia fascista con armamento alemán y se establecieron tribunales especiales para castigar opositores y desertores. Uno de los procesos más notorios fue el de Galeazzo Ciano, antiguo ministro de Asuntos Exteriores y yerno de Mussolini, ejecutado por fusilamiento en enero de 1944, tras haber votado contra el duce en el Gran Consejo. La base de este régimen era exclusivamente la presencia militar alemana y el aparato represivo, sin respaldo popular genuino. En este periodo final, Mussolini evidenciaba un deterioro físico y mental profundo. Su aspecto era el de un hombre envejecido, con cabello canoso y gestos cansados. Su capacidad de decisión estaba reducida, y en las reuniones con Hitler aparecía subordinado, sin iniciativa y carente de la energía que lo había caracterizado en los años de consolidación. Rodeado de desconfianza y consciente de la derrota inevitable, se convirtió en jefe nominal de un Estado en decadencia, sostenido apenas por la fuerza de ocupación alemana. Camino sin retorno, la huida hacia la frontera. En abril de 1945, la llamada República Social Italiana se encontraba en estado de colapso definitivo. El frente septentrional se había derrumbado bajo la presión constante de la ofensiva aliada y del avance sostenido de las formaciones partisanas que controlaban gran parte del territorio. Las comunicaciones militares estaban interrumpidas de manera sistemática, las guarniciones fascistas se desmoronaban cada día y la población civil manifestaba un rechazo abierto al régimen en todas las ciudades liberadas. En Milán, centro industrial y símbolo del poder republicano, se produjo una insurrección general el 25 de abril. El Comité de Liberación Nacional proclamó la sublevación popular, asumió el control de la ciudad y dictó la rendición incondicional de las fuerzas fascistas, así como la pena de muerte contra los dirigentes principales del régimen de Salò. Mussolini permanecía en Milán durante aquellas jornadas, instalado en la prefectura e intentando sostener una resistencia que en la práctica había desaparecido. Ese mismo 25 de abril se reunió en la sede arzobispal con representantes del Comité de Liberación Nacional, en presencia del cardenal Alfredo Ildefonso Schuster,
que intentaba mediar para evitar un baño de sangre en la ciudad. Los delegados de la resistencia le presentaron una exigencia clara: la rendición completa y su entrega inmediata. Mussolini rechazó de manera tajante la propuesta, convencido aún de que podía negociar con los mandos alemanes o alcanzar territorio suizo para reorganizarse desde el exilio. La reunión terminó sin acuerdo y en un clima de tensión evidente. Horas después abandonó Milán, acompañado por Clara Petacci y por un grupo reducido de jerarcas que mantenían fidelidad al régimen. La decisión fue dirigirse hacia la frontera norte, siguiendo la ruta junto al lago de Como, con la esperanza de alcanzar suelo suizo antes de que los partisanos cerraran los pasos. No existían garantías de asilo en Berna, pero Mussolini confiaba en obtener algún tipo de internamiento político que le permitiera sobrevivir. Lo acompañaban ministros y altos funcionarios, entre ellos Alessandro Pavolini, secretario del Partido Fascista Republicano, junto a miembros de la jerarquía que buscaban escapar. La caravana se organizó en un convoy de vehículos militares en el que se mezclaban fascistas italianos y tropas alemanas en retirada. La imagen personal de Mussolini durante esta fuga contrastaba de forma radical con la figura imponente que había proyectado durante años. Vestía un abrigo de oficial de la Luftwaffe y un casco de acero alemán con la intención de pasar inadvertido entre los soldados. Su rostro estaba hinchado y pálido, el cabello encanecido y sus movimientos revelaban agotamiento. Quienes presenciaron aquellos instantes lo describieron como un hombre abatido, sin energía ni esperanza, consciente de que su destino estaba prácticamente sellado. El disfraz militar intentaba ocultarlo, pero sus rasgos característicos seguían siendo visibles y su actitud transmitía resignación. El convoy partió desde Milán rumbo a Como, siguiendo la carretera que bordeaba la ribera occidental del lago. El 26 de abril avanzaron lentamente entre puestos de control improvisados y rumores constantes de combates cercanos. La disciplina entre los soldados alemanes se desmoronaba. La mayoría pensaba únicamente en evitar caer prisioneros y mostraba señales claras de desmoralización. Esa noche, la columna pernoctó en Como, mientras las noticias del frente confirmaban el avance imparable de la resistencia. La mañana del 27 de abril, el convoy alcanzó la localidad de Dongo, situada a orillas del lago de Como, a cierta distancia de la frontera. Allí se topó con un control establecido por la 52 Brigada Garibaldi, formación partisana comunista bajo el mando de Pierluigi Bellini del Stelle y Urbano Lazzaro. Los partisanos habían asegurado estratégicamente los accesos para interceptar a los jerarcas fascistas que intentaban huir hacia Suiza. Los combatientes obligaron a la columna a detenerse. Los alemanes, conscientes de su imposibilidad de abrirse paso, entregaron las armas y negociaron con los partisanos. La condición fue inequívoca. Los soldados alemanes podrían continuar hacia el norte, pero debían entregar a los dirigentes fascistas que viajaban en el convoy. Los partisanos procedieron a identificar a los ocupantes civiles uno por uno, utilizando listas y fotografías de los más buscados. Entre ellos aparecieron varios altos cargos de la República Social Italiana, reconocidos de inmediato. Mussolini permanecía oculto dentro de un camión militar con el casco calado y el abrigo abotonado, evitando levantar la vista. Fue Urbano Lazzaro quien reparó en su presencia. Observó la actitud de un supuesto soldado alemán bajo de estatura y de complexión ancha que evitaba mirar a los ojos. El aspecto del hombre era rígido, con la expresión apagada de alguien agotado. Lazzaro pidió que se quitara el casco y en ese momento la identidad resultó innegable. Se trataba de Benito Mussolini. El hallazgo causó una reacción inmediata entre los combatientes, conscientes de que tenían frente a ellos al principal responsable del fascismo italiano. Mussolini no ofreció resistencia al ser identificado. Su silencio y su pasividad contrastaban con las imágenes de los años de poder, cuando se mostraba enérgico y gesticulante ante multitudes. Fue conducido bajo custodia armada a una vivienda en Dongo y después trasladado a otra casa en la localidad vecina de Bonzanigo para mayor seguridad. La noticia de su captura fue comunicada rápidamente a las estructuras superiores del Comité de Liberación Nacional mediante radio clandestina. El mensaje se propagó por las unidades de la resistencia en toda la región septentrional y generó debate inmediato sobre su destino.
Algunos exigían la ejecución inmediata como acto de justicia sumaria, mientras otros defendían la posibilidad de entregarlo a los aliados para un juicio formal. Clara Petacci, detenida junto al resto de civiles del convoy, pidió permanecer junto a Mussolini. Los comandantes partisanos discutieron su solicitud y finalmente la aceptaron, decisión que la ligó de manera definitiva al destino del dictador. En esas horas finales, su lealtad absoluta quedó confirmada, y su figura se unió inseparablemente a los acontecimientos que se desarrollarían en los días siguientes. La Casa del Silencio, última noche del Duce. Tras su captura en Dongo el 27 de abril de 1945, Benito Mussolini fue trasladado bajo fuerte custodia hacia la aldea de Bonzanigo, un pequeño caserío del municipio de Metzegra, junto a las aguas tranquilas del lago de Como. La elección de este lugar no fue casual. Los partisanos de la 52 Brigada Garibaldi necesitaban una ubicación que combinara discreción con facilidad de control. Bonzanigo ofrecía esas condiciones, un núcleo rural apartado de la carretera principal, con construcciones de piedra que podían asegurarse sin desplegar un gran número de hombres. La vivienda designada era una modesta casa campesina, de muros gruesos y estancias sencillas, típica de la región lombarda. Convertida de improviso en prisión, se transformó en escenario de las últimas horas del antiguo dictador. Mussolini llegó escoltado por combatientes armados, acompañado por Clara Petacci, quien había insistido de manera tajante en permanecer junto a él desde la captura. La joven se negó a separarse, pese a que algunos mandos partisanos preferían mantenerla bajo custodia en un lugar distinto. Tras discusiones internas, se resolvió mantenerlos juntos, decisión adoptada tanto por razones prácticas de vigilancia como porque su presencia no representaba un riesgo militar directo. La pareja fue instalada en una habitación de la planta baja, custodiada de manera permanente por guardias que se relevaban en turnos cortos para garantizar la alerta constante. Los testimonios de quienes montaron guardia esa noche coinciden en un mismo retrato. Mussolini aparecía física y anímicamente vencido. Caminaba encorvado, hablaba apenas y pasaba largos momentos sentado en silencio, con la mirada fija en el suelo. Su conducta transmitía abatimiento absoluto. No intentó escapar, no pronunció discursos ni mostró voluntad de resistencia. Su pasividad resultaba difícil de conciliar con la imagen de jefe combativo que durante más de 20 años había dominado la política italiana. Clara, en cambio, se mostraba activa, lloraba con frecuencia y dirigía ruegos constantes a los partisanos. Pedía clemencia, defendía la legitimidad del Duce y aseguraba que la historia lo reivindicaría. Para los guardianes, sus súplicas carecían de efecto, aunque toleraban su insistencia como parte inevitable de la custodia. Mientras tanto, en Milán y en otras ciudades del norte, la dirección del Comité de Liberación Nacional de Alta Italia debatía con intensidad el destino del prisionero. Por radio clandestina circulaban posiciones enfrentadas. Una corriente proponía un juicio público con un proceso documentado que mostrara al mundo la capacidad de la nueva Italia para someter incluso a un dictador a procedimientos legales. Otra corriente, más radical y mayoritaria entre los cuadros comunistas y entre dirigentes que habían sufrido la represión fascista, defendía la ejecución inmediata. Sus argumentos eran claros. Mantener a Mussolini con vida significaba arriesgarse a un intento de rescate alemán o a la presión de los aliados para entregarlo a tribunales internacionales. El riesgo de rescate era tomado muy en serio. El precedente del Gran Sasso en septiembre de 1943 aún estaba fresco en la memoria de todos. En aquella ocasión, comandos alemanes habían liberado al dictador con sorprendente eficacia. Ahora, con columnas armadas del Reich aún presentes en la región, el peligro de una operación semejante era real. Los informes que llegaban a los mandos de la resistencia hablaban de unidades alemanas en retirada, entre ellas destacamentos de las SS que mantenían disciplina férrea. Nadie dudaba de que estos contingentes podían intentar una acción desesperada. Los comandantes de la resistencia comprendieron que no podían repetir el error de subestimar al enemigo. Durante toda la noche del 27 al 28 de abril se sucedieron reuniones y comunicaciones entre los mandos. El clima era de urgencia y tensión. Con cada nuevo informe de movimientos alemanes, la postura favorable a la ejecución inmediata ganaba peso.
Entre los dirigentes que respaldaron esta opción estuvo Sandro Pertini, socialista histórico y figura destacada del Comité de Liberación Nacional. Esa misma noche, desde Radio Milano Libertà, lanzó un mensaje en el que afirmó sin ambigüedades que Mussolini debía ser fusilado. El tono de la transmisión no dejaba dudas sobre la orientación definitiva de la decisión. En la casa de Bonzanigo, Mussolini y Clara ignoraban el alcance de estas deliberaciones. El prisionero se mantenía retraído, comía poco y encendía cigarrillos que apagaba sin terminarlos, en un gesto repetitivo que los guardianes interpretaron como signo de ansiedad. Clara interrumpía con frecuencia las conversaciones de los partisanos, implorando un trato distinto para el dictador. Sus palabras no tenían efecto, pero evidenciaban la determinación de acompañarlo hasta el final. La incertidumbre alcanzaba incluso a los combatientes de base. No todos conocían la decisión del mando superior y entre los turnos circulaban rumores contradictorios. Algunos creían que Mussolini sería trasladado a Milán para enfrentar un tribunal popular. Otros aseguraban que la orden de ejecución ya había sido firmada. Esa falta de información generaba un clima de expectativa tensa dentro de la vivienda. Las puertas permanecían cerradas con llave, los pasillos vigilados por jóvenes combatientes armados y el silencio era interrumpido solo por conversaciones en voz baja. En esas condiciones, Mussolini, que en otras épocas había hablado ante multitudes desde el balcón de la Plaza Venecia, aguardaba sin conocer su destino. Reducido a prisionero bajo custodia de campesinos y obreros armados, se encontraba completamente despojado del poder que había ejercido con mano de hierro. La mujer que lo acompañaba reforzaba la paradoja. Mientras el régimen se derrumbaba, ella mantenía su lealtad absoluta, vinculándose de manera definitiva al desenlace que se aproximaba. Al amanecer del 28 de abril, la decisión ya había sido tomada y comunicada desde Milán. El Comité de Liberación Nacional transmitió las órdenes precisas a las unidades de la región. En Bonzanigo, los guardianes recibieron la instrucción de preparar el traslado inmediato de los prisioneros hacia el lugar donde se llevaría a cabo la ejecución. Sentencia de plomo. Disparos en Mezegra. En la mañana del 28 de abril de 1945, Benito Mussolini seguía bajo custodia en la casa rural de Bonzanigo, vigilado por la 52 Brigada Garibaldi. A media jornada llegó Walter Audicio, conocido entre los partisanos por su nombre de guerra Colonnello Valerio. Era un dirigente comunista experimentado, con años de combate en formaciones de la resistencia del norte de Italia y con reputación de disciplina férrea. Portaba una orden clara, emitida directamente por el Comité de Liberación Nacional de Alta Italia tras las deliberaciones nocturnas: ejecutar de inmediato a Mussolini y a Clara Petacci, sin permitir retrasos ni procedimientos judiciales que pudieran entorpecer la operación. Audicio relató más tarde que llevaba consigo la instrucción precisa de eliminar al dictador mediante un fusilamiento rápido. En sus memorias y declaraciones posteriores ofreció varias versiones del episodio, con matices diferentes según el contexto político en que las contaba. Esa falta de uniformidad en su testimonio alimentó debates historiográficos sobre la secuencia exacta. Aunque el hecho esencial permanece fuera de discusión, la ejecución tuvo lugar ese día y fue dirigida personalmente por él. Alrededor del mediodía, Mussolini y Petacci fueron trasladados en un automóvil requisado, un Alfa Romeo rojo, escoltado por combatientes armados con subametralladoras y pistolas. El trayecto entre Bonzanigo y Giulino di Mesegra fue breve, apenas unos kilómetros bordeando la carretera provincial que discurre junto al lago. El destino final era Villa Belmonte, una residencia privada ubicada en las afueras, reconocible por su portón de hierro forjado y su muro de piedra. Los partisanos habían escogido este punto por razones tácticas. Se trataba de un tramo apartado, protegido por vegetación densa, donde los disparos podían pasar desapercibidos y donde resultaba posible ejecutar la orden con rapidez, reduciendo el riesgo de intervención de tropas alemanas en retirada. Las versiones sobre lo ocurrido en Giulino difieren en detalles importantes. Según el propio Audicio, al llegar frente a la villa ordenó a Mussolini y a Clara descender del vehículo. Los colocó frente al muro y anunció la sentencia en nombre del pueblo italiano. Afirmó haber utilizado una subametralladora francesa MAS 38 de calibre 9 milímetros
arma capturada a unidades enemigas, con la que abrió fuego a corta distancia. En otras reconstrucciones, Audicio señaló que antes de disparar leyó una condena formal que enumeraba los crímenes de Mussolini durante el régimen fascista y su responsabilidad en la guerra. De acuerdo con esta versión, el dictador habría respondido con una frase breve: «Apunten al corazón». Tras esas palabras, Audicio habría disparado la ráfaga definitiva. Una variante alternativa sostiene que no hubo lectura de sentencia ni intercambio verbal. Según ese relato, Clara se habría lanzado sobre Mussolini en un intento instintivo de protegerlo en el momento en que Audicio levantaba el arma, abrazándose a él en los segundos previos a la descarga. Los proyectiles impactaron en ambos de manera simultánea, provocando la muerte inmediata de Petacci junto al dictador. El partisano Aldo Lampredi, que acompañaba a Audicio en la operación, dejó un testimonio menos elaborado. Según su relato, la orden fue ejecutada sin discursos ni formalismos. El automóvil se detuvo, se hizo descender a los prisioneros y se procedió a disparar. Esta versión coincide con Audicio en lo esencial, aunque omite elementos dramáticos como la supuesta frase de Mussolini o el gesto de Clara. La autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal de Milán el 30 de abril de 1945 confirmó que Mussolini recibió al menos 9 impactos de bala, 4 de ellos en el área torácica, compatibles con disparos a corta distancia de un arma automática. Clara presentaba varios proyectiles en abdomen y pecho, suficientes para causar la muerte inmediata por hemorragia. Los informes médicos muestran que ambos fueron alcanzados al mismo tiempo y que fallecieron en el acto, sin posibilidad de asistencia. Existen dudas sobre si se emplearon armas adicionales además de la MAS 38. Algunos testigos posteriores afirmaron que, tras la primera ráfaga, se dispararon pistolas para asegurar el resultado. La existencia de más impactos de los que corresponderían a una ráfaga breve alimenta esta hipótesis, aunque las pruebas balísticas no permiten establecerla de manera concluyente. La rapidez de la operación, seguida inmediatamente por el traslado de los cuerpos hacia Milán, favoreció la aparición de teorías alternativas en los años posteriores. Algunos autores plantearon que Mussolini pudo haber sido ejecutado en otro lugar distinto y que su muerte fue posteriormente escenificada en Giulino. Otros sugirieron que el responsable no fue Audicio, sino algún otro partisano. Ninguna de estas hipótesis se ha confirmado con pruebas documentales sólidas, y la mayoría de la historiografía coincide en que la ejecución se produjo frente al portón de Villa Belmonte durante la tarde del 28 de abril. Una vez realizada la descarga, los partisanos comprobaron la muerte de los prisioneros, colocaron los cuerpos ensangrentados en el automóvil y emprendieron el regreso. El traslado tenía como destino Milán, donde las autoridades de la resistencia habían decidido exponer públicamente los cadáveres. Con ello buscaban mostrar a la población que el régimen fascista había llegado a su fin de manera irreversible y que el principal responsable ya no podía ejercer poder ni convertirse en símbolo de resistencia. El fusilamiento en Giulino di Mezzegra representó la culminación de una cadena de decisiones iniciadas la noche anterior en Bonzanigo y en las reuniones del Comité de Liberación Nacional en Milán. Fue una medida concebida como acto de urgencia militar en el contexto de la guerra aún en curso. No se trataba de un proceso judicial ni de un juicio formal, sino de una ejecución sumaria destinada a eliminar de inmediato cualquier riesgo de rescate o de utilización política de la figura de Mussolini. Clara Petacci, al permanecer junto a él hasta el último instante, quedó vinculada inseparablemente a este desenlace, convirtiéndose en víctima directa de la misma decisión que buscaba cerrar de manera tajante la experiencia fascista en Italia. La Plaza de los Muertos, espectro del fascismo colgado. Tras la ejecución en Giulino di Mezzegra, los partisanos actuaron con rapidez militar. Los cuerpos de Benito Mussolini y Clara Petacci fueron colocados nuevamente en el automóvil que los había conducido al lugar de fusilamiento, junto con los cadáveres de jerarcas fascistas ejecutados en otras operaciones simultáneas. El convoy partió hacia Milán en la madrugada del 29 de abril de 1945, atravesando poblaciones donde la noticia de la muerte del dictador circulaba ya por rumores transmitidos de boca en boca. La certeza de que el Duce había caído se expandía entre civiles, combatientes y vecinos, antes incluso de que los restos llegaran a la capital lombarda.
En las primeras horas de la mañana, los partisanos decidieron llevar los cuerpos al Piazzale Loreto, un lugar cargado de simbolismo. Allí, en agosto de 1944, 15 combatientes de la resistencia habían sido fusilados públicamente por orden alemana y sus cuerpos expuestos como advertencia. Escoger el mismo espacio para exhibir ahora a Mussolini y sus colaboradores representaba una inversión histórica deliberada. El sitio de la humillación de la resistencia se transformaba en escenario de venganza simbólica contra los responsables del fascismo. Al amanecer, los cadáveres fueron depositados sobre el suelo polvoriento de la plaza. En pocos minutos, vecinos y transeúntes comenzaron a congregarse. La multitud creció con rapidez hasta reunir centenares de personas que descargaban insultos, golpes y escupitajos sobre los cuerpos inertes. La figura de Mussolini fue el principal blanco de la ira acumulada, pero Clara Petacci, pese a no haber desempeñado cargo político, sufrió idéntico trato por su cercanía al dictador y por la percepción de que simbolizaba la corrupción del régimen. Fotografías captadas por corresponsales aliados y por civiles muestran escenas de violencia colectiva. Piedras lanzadas contra los cuerpos, disparos realizados a quemarropa sobre cadáveres ya mutilados y patadas descargadas sin pausa. El rostro de Mussolini quedó progresivamente desfigurado. Estas imágenes circularon de inmediato en la prensa internacional y se convirtieron en documentos icónicos del derrumbe del fascismo. Para impedir que la multitud destruyera por completo los restos, los partisanos decidieron colgarlos en la estructura metálica de una gasolinera situada en la esquina de la plaza. Con ganchos y cuerdas, ataron los pies de Mussolini, Petacci y otros jerarcas, suspendiéndolos en posición invertida. Este gesto protegía los cuerpos de la manipulación directa y, al mismo tiempo, los exponía de manera visible a todos los presentes. El simbolismo era evidente. Quien había dominado a Italia desde balcones elevados aparecía ahora colgado cabeza abajo como despojo humano ante el pueblo. El recuerdo de los 15 fusilados del año anterior convirtió el Piazzale Loreto en un espacio de memoria invertida. Familiares de las víctimas acudieron para presenciar la degradación pública de quienes habían sostenido el régimen. Para la población local, la escena representaba justicia retributiva. Para observadores extranjeros, el espectáculo resultaba excesivo. La reacción de Winston Churchill, recogida más tarde en sus memorias, reflejó esa ambivalencia. Consideró comprensible la ejecución en el contexto bélico, pero juzgó el ultraje posterior como políticamente contraproducente. La noticia llegó también a Berlín. Adolf Hitler fue informado el 29 de abril, un día antes de su suicidio. Al conocer el destino de Mussolini y Petacci, reafirmó su decisión de ordenar la incineración inmediata de sus propios restos tras la muerte, con el propósito de evitar que su cuerpo fuera expuesto al escarnio público como había ocurrido en Milán. Después de varias horas de exhibición, fuerzas estadounidenses, ya presentes como autoridad militar en la ciudad, ordenaron retirar los cadáveres. Fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se practicaron autopsias. En el caso de Mussolini, el informe confirmó múltiples impactos en el tórax, consistentes con la ejecución en Giulino. Posteriormente, el cuerpo fue enterrado de forma anónima en el Cementerio Mayor de Milán, bajo un número de registro destinado a impedir peregrinaciones políticas. Sin embargo, en 1946, un grupo de militantes neofascistas logró exhumar clandestinamente el cadáver y ocultarlo durante varios meses en distintas localidades. El episodio, conocido como el robo del cadáver, obligó al gobierno a recuperarlo mediante operaciones de inteligencia. Una vez recuperado, el cuerpo fue depositado secretamente en el convento capuchino de Cerro Maggiore, donde permaneció en absoluto secreto durante más de una década. En 1957, tras años de presiones familiares y debates políticos, el gobierno autorizó la entrega de los restos a los Mussolini. El dictador fue finalmente sepultado en la cripta familiar de Predapio, su pueblo natal en Emilia-Romagna. Desde entonces, la tumba se transformó en lugar de peregrinación para simpatizantes neofascistas y curiosos, especialmente en fechas señaladas como la marcha sobre Roma o el aniversario de su muerte. Predapio adquirió un papel ambiguo en la memoria italiana. Para unos era un espacio de culto anacrónico, para otros un recordatorio incómodo de la persistencia del mito fascista.
A lo largo de las décadas, las autoridades debatieron la posibilidad de restringir el acceso o de convertir la localidad en un centro de estudios críticos. Ninguna de estas propuestas detuvo el flujo de visitantes, y Predapio quedó marcado como lugar simbólico de la herencia del dictador y de la memoria conflictiva del fascismo en la Italia republicana.